My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. La parábola de la oveja perdida es una de las enseñanzas más conmovedoras de nuestro Señor Jesucristo sobre el amor y la compasión de Dios. En esta historia, Jesús describe a un pastor que, al darse cuenta de que una de sus 100 ovejas se ha extraviado, deja a las 99 para buscarla. Cuando la encuentra, llena de gozo, la lleva de regreso sobre sus hombros y celebra su regreso con alegría. Esta parábola nos recuerda que Dios, como un pastor amoroso, nunca abandona a quienes se desvían y siempre está dispuesto a buscarnos, restaurarnos y celebrar nuestra vuelta a Él. En este video, exploraremos el significado profundo de la parábola de la oveja perdida y cómo esta historia nos habla de la gracia, el perdón y el amor incondicional de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús para descubrir cómo esta parábola nos inspira a confiar en el corazón compasivo del Padre Celestial. En Lucas 15:1-2 se narra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». La parábola de la oveja perdida comienza en un contexto en el que Jesús está rodeado de personas consideradas pecadoras por la sociedad de su época. Publicanos, recolectores de impuestos y otros individuos marginados por sus acciones y estilos de vida se acercan a Jesús con el deseo de escuchar su enseñanza. Al mismo tiempo, los fariseos y escribas, líderes religiosos que se enorgullecen de su estricta adherencia a la ley, critican y murmuran porque Jesús no solo permite que los pecadores se acerquen a Él, sino que también comparte una mesa con ellos. Comer con alguien, en la cultura judía, era un símbolo de aceptación y comunidad, y para los fariseos, esto parecía inaceptable. La actitud de los fariseos y escribas revela una percepción errónea sobre el propósito de la misión de Jesús. Creían que las bendiciones y el favor de Dios eran exclusivos para quienes cumplían estrictamente con la ley. Sin embargo, Jesús, con su compasión y misericordia, demuestra que su misión incluye a todos, especialmente a aquellos que han sido rechazados o alejados de Dios. Al ver la necesidad de corregir esta visión limitada, Jesús responde con una parábola que ilustra el amor incondicional de Dios hacia cada individuo, sin importar cuán perdido o alejado esté. En el contexto cultural y religioso del tiempo de Jesús, los fariseos y escribas se consideraban guardianes de la pureza religiosa y moral de Israel. Ellos obedecían estrictamente la ley y se distanciaban de aquellos que, según su juicio, eran pecadores. Para ellos, los publicanos, quienes trabajaban recolectando impuestos para el Imperio Romano, y otros que no seguían sus normas, eran indignos de la comunión con Dios. Esta actitud de exclusión es la que Jesús desafía al recibir a aquellos que buscan arrepentimiento y restauración. En el Antiguo Testamento, el concepto de pastoreo y la figura del pastor tienen una relación estrecha con el liderazgo y el cuidado de Dios hacia su pueblo. En Ezequiel 34, 11, 12, Dios habla a través del profeta, diciendo: «He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño, el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas.
Este pasaje muestra que Dios no se aleja de aquellos que están dispersos o perdidos, sino que promete ir en su búsqueda. Jesús utiliza esta misma imagen para mostrar que el amor de Dios es activo, que va tras cada persona perdida. En el Nuevo Testamento, Jesús habla sobre su misión en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo refuerza la enseñanza de la parábola de la oveja perdida. Jesús vino no solo para los justos, sino para los pecadores, para aquellos que reconocen su necesidad de reconciliación y transformación. La misión de Jesús no es excluir ni condenar, sino salvar y restaurar. Y la parábola de la oveja perdida se convierte en una demostración poderosa de esta verdad. La introducción a la parábola tiene aplicaciones prácticas significativas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a reconocer que Dios valora a cada persona, sin importar su trasfondo, y que Él desea restauración y reconciliación para todos. Jesús muestra que su misión no es solo para los que se consideran justos, sino que incluye a todos aquellos que buscan arrepentimiento. Esta enseñanza nos desafía a adoptar una perspectiva inclusiva y a no juzgar a otros por sus errores pasados, sino a verlos como personas valiosas a los ojos de Dios. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a mostrar compasión y apertura hacia los que están alejados de Dios. Jesús no rechazó a los pecadores ni los alejó. Al contrario, los acogió con amor y les dio un espacio para escuchar el mensaje de salvación. Nos desafía a abrir nuestros corazones y a no excluir a nadie de la posibilidad de conocer a Dios, recordando que el amor de Dios es más grande que cualquier error o pecado. La parábola también nos desafía a superar el prejuicio y la autocomplacencia espiritual. La actitud de los fariseos muestra que, en ocasiones, el orgullo y la autojusticia pueden llevarnos a despreciar a aquellos que consideramos menos espirituales. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia quienes tienen vidas diferentes a la nuestra, recordándonos que el amor de Dios nos llama a todos y que, en algún momento, también nosotros fuimos alcanzados por su misericordia. Finalmente, esta enseñanza nos motiva a seguir el ejemplo de Jesús, quien no solo aceptaba a los pecadores, sino que se acercaba a ellos con un propósito de restauración y amor. La parábola de la oveja perdida nos invita a ver nuestra misión como un reflejo del corazón de Dios, no como jueces, sino como embajadores de su amor, llamando a los perdidos y ofreciendo un mensaje de esperanza y reconciliación. Nos desafía a ser instrumentos de su gracia y a buscar, como lo hace Dios, a aquellos que están lejos, recordando que cada persona tiene un lugar en el reino de Dios. En Lucas 15:4 se narra: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En esta parte de la parábola, Jesús introduce la figura de un pastor que tiene 100 ovejas, pero una de ellas se pierde. La oveja representa a las personas que, por diversas razones, se han alejado de Dios y se encuentran espiritualmente extraviadas. A pesar de tener 99 ovejas más, el pastor nota la ausencia de una sola y decide ir a buscarla. Este acto destaca el valor inmenso que el pastor asigna a cada oveja, ya que para él, cada una es única y especial. La oveja perdida simboliza a aquellos que están fuera del redil, que necesitan ser rescatados y restaurados a la comunión con Dios. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay, things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. El hecho de que una oveja se pierda
muestra la realidad humana de desviarse, equivocarse y tomar caminos que pueden alejarnos de Dios. Esto no se refiere únicamente a personas que se rebelan conscientemente, sino también a quienes, por situaciones de vida, influencias o debilidades, se encuentran en un estado de confusión espiritual. Jesús, al presentar a esta oveja perdida, refleja el corazón de Dios hacia aquellos que están lejos de Él. Su amor no disminuye, sino que lo impulsa a actuar y buscar hasta encontrarla. En la cultura de la época, la figura del pastor era bien conocida, ya que el pastoreo de ovejas era una ocupación común. Un buen pastor no solo cuidaba a su rebaño en conjunto, sino que conocía a cada oveja individualmente y estaba dispuesto a buscar a cualquiera que se extraviara. Para los oyentes de Jesús, la idea de un pastor que se preocupa tanto por una sola oveja era comprensible y natural. Sin embargo, la parábola va más allá de esta imagen cotidiana y aplica la relación pastor-oveja al amor de Dios hacia cada persona, mostrando que Él no se conforma con la pérdida de ni siquiera uno de sus hijos. En el Antiguo Testamento, la imagen de Dios como pastor es frecuente y poderosa. En Salmo 23:1, David declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Este versículo muestra que Dios cuida, guía y protege a cada persona, al igual que un pastor con sus ovejas. También, en Ezequiel 34, 11-16, Dios expresa su deseo de buscar y salvar a sus ovejas dispersas. «Yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré». Este pasaje muestra que Dios no es un pastor distante, sino que se involucra activamente en el rescate de quienes están perdidos, lo que anticipa la misión de Jesús como el buen pastor. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor en Juan 10:11. «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Aquí, Jesús explica que su misión es proteger, guiar y rescatar a sus ovejas, incluso si esto implica sacrificarse. La pérdida de la oveja en la parábola representa el valor que Él asigna a cada persona, hasta el punto de estar dispuesto a buscarla y a dar su vida para rescatarla. Su misión es rescatar a quienes se han perdido, sin importar lo lejos que estén. La enseñanza sobre la pérdida de la oveja tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a reconocer que el amor de Dios es tan grande que no ignora ni se olvida de nadie, incluso de aquellos que se han apartado de Él. El pastor en la parábola nos recuerda que, aunque tengamos éxito, buena salud o una vida plena, Dios también se preocupa profundamente por quienes están alejados. Esta enseñanza nos invita a valorar a cada persona y a entender que cada vida es preciosa para Dios. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. La oveja perdida representa a todos aquellos que, de una u otra forma, se han desviado de su camino y han caído en confusión o error. Esta parábola nos desafía a preguntarnos si estamos cerca o lejos de Dios y si estamos comprometidos en seguirle fielmente. Nos recuerda que todos somos susceptibles a perdernos en algún momento y que debemos buscar su guía y protección constantemente. La parábola también nos desafía a mostrar el mismo amor y preocupación hacia quienes están espiritualmente perdidos. Si el pastor deja las 99 para buscar a una sola, nosotros también estamos llamados a no ignorar a aquellos que necesitan ser alcanzados y restaurados. Nos invita a no juzgar a quienes están lejos de Dios, sino a verlos con compasión y a hacer un esfuerzo sincero por guiarlos de regreso. La pérdida de la oveja nos recuerda que nuestra misión como creyentes incluye buscar y cuidar a quienes están espiritualmente necesitados. Finalmente, esta enseñanza nos motiva a valorar la paciencia y el esfuerzo de Dios para alcanzarnos cuando estamos perdidos. El pastor en la parábola no renuncia a la oveja perdida, va tras ella hasta encontrarla.
Esta enseñanza nos recuerda que Dios nunca se rinde con nosotros y que, aunque nos alejemos, Él siempre está dispuesto a buscarnos y a traernos de regreso. Nos desafía a confiar en su amor y a no perder la esperanza, sabiendo que Dios nos buscará y nos recibirá con los brazos abiertos cuando estemos listos para regresar a Él. En Lucas 15:4 se narra: y va tras la que se perdió hasta encontrarla. En esta parte de la parábola, Jesús nos muestra la dedicación total del pastor al buscar a la oveja perdida. El pastor no se detiene ni se distrae. Su enfoque está en encontrar a la oveja, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le tome. Esta búsqueda no es casual ni pasiva, sino activa e intencional. La parábola enfatiza que el pastor no regresa hasta cumplir su propósito: encontrar y traer de vuelta a la oveja. Este acto simboliza el amor persistente de Dios hacia cada persona. Dios no abandona a los que están lejos, sino que se compromete a buscarlos y a restaurarlos sin descanso. La búsqueda intensa del pastor refleja la paciencia y la perseverancia de Dios hacia aquellos que se han extraviado espiritualmente. Aunque a veces podemos sentirnos indignos o demasiado alejados, esta imagen nos recuerda que Dios nunca se rinde con nosotros. Su amor es constante y está dispuesto a cruzar cualquier barrera para alcanzar a cada persona. Jesús usa esta parte de la parábola para enseñarnos que, aunque una persona se aleje, el corazón de Dios siempre está enfocado en su restauración, mostrando que el amor de Dios no tiene límites y que su deseo de rescatarnos es inagotable. Para los oyentes de Jesús, la imagen de un pastor buscando intensamente a una oveja perdida habría sido familiar. En la cultura de la época, las ovejas eran uno de los activos más valiosos, y cada oveja era importante para el bienestar económico del pastor. Además, una oveja que se extraviaba en el desierto estaba en un peligro real de ser atacada por depredadores o de perderse completamente. Por lo tanto, un buen pastor no abandonaría la búsqueda hasta recuperar a la oveja. Jesús usa esta imagen para enfatizar el valor que Dios da a cada persona y la importancia de su esfuerzo en alcanzarlos. En el Antiguo Testamento vemos la perseverancia de Dios en buscar a su pueblo cuando se aparta. En Jeremías 31:3, Dios dice: «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Este versículo muestra que el amor de Dios es persistente y no se rinde ante las dificultades. La búsqueda del pastor en la parábola de la oveja perdida es un reflejo de este amor eterno que sigue extendiéndose a cada persona, sin importar cuán lejos esté. En el Nuevo Testamento, Jesús describe su misión de rescatar a los perdidos en Mateo 18:14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Aquí, Jesús subraya que el deseo de Dios es que ninguno de sus hijos se pierda. La búsqueda intensa del pastor es una representación de esta voluntad divina que anhela ver a cada persona en el camino correcto y segura en su presencia. La parábola nos recuerda que Dios está activamente involucrado en el rescate de sus hijos y que Él no se rinde hasta lograrlo. La enseñanza sobre la búsqueda intensa del pastor tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a confiar en el amor persistente de Dios y a recordar que Él nunca nos abandona. La búsqueda del pastor simboliza que, aunque podamos desviarnos o sentirnos perdidos, Dios siempre nos está buscando. Esta enseñanza nos invita a vivir con la confianza de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios sigue trabajando para traernos de regreso a Él. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a reflejar la perseverancia de Dios en nuestras relaciones con otros. Así como el pastor se compromete a encontrar a la oveja perdida, nosotros también estamos llamados a no rendirnos con las personas que amamos, especialmente aquellas que están atravesando dificultades espirituales o se han alejado de la fe. Nos desafía a ser pacientes, compasivos y perseverantes
en nuestro apoyo a los demás, confiando en que cada esfuerzo cuenta y que Dios puede obrar a través de nuestras acciones para alcanzar a quienes están perdidos. La parábola también nos desafía a ser activos en nuestra misión de compartir el amor de Dios con quienes aún no lo conocen. El pastor no espera a que la oveja regrese sola, sino que toma la iniciativa de buscarla. Esta imagen nos recuerda que el amor de Dios nos llama a ser proactivos, a acercarnos a quienes están lejos y a ser portadores de su mensaje de reconciliación. Nos desafía a salir de nuestra comodidad y a dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a acercar a otros a Dios, sabiendo que cada persona es valiosa y merece la oportunidad de conocer su amor. Finalmente, esta enseñanza nos motiva a perseverar en nuestra propia vida espiritual y a no rendirnos cuando enfrentamos obstáculos o momentos difíciles. La búsqueda del pastor es una representación de la fidelidad y constancia que debemos tener en nuestra relación con Dios. Nos invita a no desanimarnos ni rendirnos en nuestro caminar de fe, sabiendo que Dios está siempre a nuestro lado, ayudándonos a superar cada dificultad y guiándonos de regreso a Él cada vez que nos desviamos. En Lucas 15:5 se narra: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. En esta parte de la parábola, el pastor finalmente encuentra a la oveja perdida y su respuesta es de gozo absoluto. No regaña ni castiga a la oveja por haberse extraviado. En cambio, la recoge y la coloca sobre sus hombros, aliviando su carga y asegurando que regrese con seguridad. Esta imagen del pastor cargando a la oveja es una poderosa representación de la compasión de Dios, que no solo busca a los perdidos, sino que los recibe con amor y ternura cuando regresan. La oveja está cansada y vulnerable, y el pastor la cuida con dedicación, comprometiéndose a llevarla de vuelta al redil. El acto de cargar a la oveja simboliza la disposición de Dios para aliviarnos de nuestras cargas y guiarnos de vuelta a su presencia. Es un recordatorio de que, aunque nos hayamos desviado, Dios no nos rechaza ni nos condena, sino que nos da la bienvenida con alegría. Jesús utiliza esta parte de la parábola para ilustrar que el regreso de cada persona a Dios es motivo de gran celebración. La actitud de gozo del pastor muestra que para Dios no hay nada más importante que la restauración de sus hijos y que Él celebra cada regreso con un amor incondicional. Para los oyentes de Jesús, la imagen de un pastor cargando a una oveja sobre sus hombros era comprensible y tenía un significado emocional profundo. En la cultura de la época, el pastor era responsable de proteger a las ovejas, y una oveja perdida representaba un gran riesgo, no solo para la oveja, sino también para el bienestar del pastor. Al cargar a la oveja, el pastor demostraba su compromiso y amor por ella, así como su disposición a asegurar su regreso. Al utilizar esta imagen, Jesús presenta una versión de Dios que es cercana, compasiva y cuidadosa. Un Dios que no solo perdona, sino que carga con nuestros pecados y dificultades para traernos de vuelta a su redil. En el Antiguo Testamento encontramos referencias a Dios como aquel que lleva a su pueblo con ternura. En Isaías 40:11 se narra: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Este pasaje describe el cuidado y la protección de Dios hacia sus hijos, mostrando que Él no solo guía, sino que también lleva en sus brazos a quienes necesitan su apoyo. La imagen del pastor en la parábola de la oveja perdida refleja este mismo amor, demostrando que Dios se involucra profundamente en el proceso de restauración. En el Nuevo Testamento, Jesús invita a todos los que están cansados y agobiados a acercarse a Él para recibir descanso. En Mateo 11:28 se narra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo refuerza la enseñanza de la parábola de la oveja perdida, mostrando que Dios no solo busca a los extraviados, sino que les ofrece alivio y descanso.
el acto de cargar a la oveja sobre los hombros simboliza este alivio y el deseo de Dios de traer paz y descanso a cada persona que regresa a Él. La enseñanza sobre el encuentro con la oveja perdida tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a confiar en el amor de Dios y en su disposición para recibirnos con gozo, sin importar cuán lejos hayamos estado. El pastor no muestra ira ni decepción, sino que se alegra al encontrar a la oveja. Esta enseñanza nos invita a acercarnos a Dios sin miedo, sabiendo que Él nos recibirá con amor y alegría, y que su deseo es restaurarnos y cuidarnos. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a mostrar compasión y ternura hacia quienes regresan a la fe o buscan reconciliación con Dios. Así como el pastor acoge a la oveja con amor, nosotros también estamos llamados a recibir a los demás sin juicio, ofreciendo apoyo y comprensión. Nos desafía a ser instrumentos de gracia y a reflejar el amor de Dios hacia quienes han estado lejos de la fe, recordando que cada regreso es motivo de alegría y celebración. La parábola también nos desafía a aliviar las cargas de quienes están atravesando dificultades espirituales o emocionales. El pastor no solo encuentra a la oveja, sino que la carga sobre sus hombros, asumiendo su carga para asegurar su regreso. Esta enseñanza nos invita a acompañar y apoyar a los demás en sus luchas, ofreciendo nuestra ayuda y oración, y recordándoles que no están solos. Nos desafía a ser empáticos y a llevar las cargas de otros, como lo hizo Cristo por nosotros, mostrando el amor de Dios de manera tangible. Finalmente, esta enseñanza nos motiva a vivir con un corazón agradecido, celebrando cada momento de reconciliación y restauración en nuestra vida y en la vida de los demás. La alegría del pastor es un recordatorio de que el regreso a Dios es un motivo de celebración. Nos desafía a vivir con gratitud, a reconocer la misericordia de Dios en nuestra vida y a celebrar cada acto de restauración, ya sea personal o en la vida de quienes nos rodean. En Lucas 15:6 se narra: y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». En esta parte de la parábola, el pastor, lleno de alegría por haber encontrado a la oveja perdida, regresa a su hogar y llama a sus amigos y vecinos para compartir su gozo. Su alegría no es algo que guarda para sí mismo, en cambio, se desborda y se extiende a su comunidad. La invitación a gozarse junto a él enfatiza que el rescate de la oveja es un motivo de celebración no solo para el pastor, sino para todos. Este gozo colectivo simboliza el gozo en el cielo cuando uno de los hijos de Dios regresa a su presencia, reafirmando que cada vida es de un valor incalculable para Dios. La alegría del pastor refleja la naturaleza de Dios, que no solo encuentra satisfacción en rescatar a los que están perdidos, sino que considera que cada regreso es un evento digno de celebración. Jesús usa esta parte de la parábola para mostrar que el regreso de una persona a Dios es motivo de una inmensa alegría y que el amor de Dios se expresa en una celebración de la vida y restauración de sus hijos. Este gozo del pastor nos recuerda que, para Dios, la restauración de cada persona es un logro y una victoria. Para los oyentes de Jesús, la imagen de una celebración comunitaria en torno al rescate de una oveja perdida habría sido comprensible. En la cultura de la época, la vida comunitaria era muy estrecha y las personas solían compartir tanto las alegrías como las penas. La recuperación de una oveja extraviada no solo beneficiaba al pastor en términos de su rebaño, sino que también era una ganancia para la comunidad, que podía celebrar el bienestar y la recuperación de uno de sus miembros. Al usar esta imagen, Jesús ilustra cómo el amor y la compasión de Dios se extienden no solo a una persona, sino a toda su creación, que se une en el gozo de la salvación. En el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos de Dios llamando a su pueblo
a celebrar su bondad y actos de salvación. En Salmo 126:3 se narra: «Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres». Este versículo muestra que la alegría y el gozo son respuestas naturales ante los actos de redención y restauración de Dios. La celebración del pastor en la parábola de la oveja perdida refleja esta misma alegría divina ante la salvación y la restauración de una vida. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza la alegría celestial que ocurre cuando alguien se arrepiente y regresa a Dios. En Lucas 15:7, después de narrar esta parábola, Jesús dice: «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Este versículo refuerza la enseñanza de que Dios y toda la comunidad celestial se regocijan ante la restauración de cada persona, subrayando el valor de cada vida y la alegría que produce cada acto de arrepentimiento. La enseñanza sobre la alegría del pastor por el rescate de la oveja tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a compartir la alegría de Dios cuando alguien regresa a la fe o experimenta una transformación espiritual. Así como el pastor invita a sus amigos y vecinos a celebrar, nosotros también estamos llamados a acoger y celebrar a quienes regresan a Dios. Nos desafía a dejar de lado el juicio y a expresar un gozo sincero, entendiendo que el arrepentimiento y la restauración son momentos de victoria y de alegría. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a fomentar un ambiente de bienvenida y aceptación en nuestras comunidades de fe. La actitud del pastor nos enseña que el regreso de alguien a la fe no es motivo de juicio, sino de celebración. Nos desafía a construir comunidades en las que cada persona, sin importar su pasado o situación, pueda ser acogida con amor y alegría. Nos recuerda que, como representantes del amor de Dios, debemos crear un espacio seguro para que las personas puedan regresar y experimentar la gracia y el gozo de la restauración. La parábola también nos desafía a ser conscientes de nuestra propia restauración y a vivir con gratitud y alegría por la gracia de Dios. Así como el pastor celebra la recuperación de la oveja, nosotros también estamos llamados a celebrar nuestra propia salvación y a vivir con un corazón agradecido. Nos recuerda que, en algún momento, cada uno de nosotros fue esa oveja perdida y que Dios, en su amor, nos encontró y nos restauró. Esta enseñanza nos motiva a vivir cada día con gratitud por su misericordia y a reflejar su amor a los demás. Finalmente, esta enseñanza nos motiva a compartir el gozo de la salvación con otros, mostrando el amor de Dios de manera práctica y tangible. El pastor no guarda su alegría para sí, sino que la comparte con su comunidad. Nos desafía a ser portadores de este mismo gozo y a llevar el mensaje de la salvación a quienes aún no lo han experimentado. Nos recuerda que el amor de Dios no es exclusivo, sino que se extiende a todos, y que somos llamados a compartir su gracia y a celebrar cada acto de restauración. En Lucas 15:7 se narra: «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Jesús concluye la parábola de la oveja perdida con una enseñanza directa para sus oyentes, particularmente para los fariseos y escribas que lo criticaban por su cercanía con los pecadores. Al declarar que hay más gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, Jesús les muestra que el amor de Dios no es exclusivo ni limitado. El valor de una sola vida es tan grande que cuando una persona perdida regresa, hay celebración en el cielo, pues cada alma es preciosa a los ojos de Dios. Esta lección desafía las ideas y actitudes de quienes creen que el favor de Dios es solo para quienes se consideran justos o sin mancha. Jesús quiere que comprendan que su misión es precisamente alcanzar a los perdidos, aquellos que están lejos
y necesitan regresar. Este mensaje no solo les aclara el propósito de su ministerio, sino que también destaca la compasión de Dios hacia todos sus hijos. La lección de la parábola es una invitación a adoptar la misma actitud de amor y misericordia hacia los que necesitan arrepentimiento, reconociendo el valor de cada vida y la alegría que produce su restauración. Para los fariseos y escribas, la idea de que Dios valorara tanto a los pecadores era difícil de aceptar. En su cultura, la rectitud y la obediencia a la ley eran los principios que definían la relación con Dios, y aquellos que no cumplían estrictamente con estos principios eran vistos como indignos o alejados del favor divino. La parábola de la oveja perdida desafía este pensamiento, enseñándoles que Dios no mide el valor de una persona por su cumplimiento de normas, sino por el amor que tiene hacia cada uno de sus hijos. Jesús les revela que Dios se regocija más en el regreso de alguien perdido que en la permanencia de los que ya están seguros en el redil, porque para Dios cada acto de arrepentimiento es una victoria sobre el pecado. En el Antiguo Testamento, Dios muestra su deseo de ver a su pueblo arrepentido y restaurado. En Ezequiel 18:23 se narra: ¿Quiero yo la muerte del impío? No, dice el Señor, sino que se vuelva de sus caminos y viva. Este versículo expresa el deseo de Dios de que todos, incluso los impíos, regresen a Él y encuentren vida. La lección de la parábola de la oveja perdida refleja esta misma idea, enseñando que el arrepentimiento es el verdadero deseo de Dios, y que Él se complace cuando alguien regresa a sus caminos. En el Nuevo Testamento, Jesús también explica que vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. En Marcos 2:17 se narra: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Con esta declaración, Jesús aclara que su misión es buscar a aquellos que necesitan arrepentimiento y que Dios se deleita en salvarlos. La parábola de la oveja perdida refuerza esta enseñanza, mostrando que el amor de Dios es inclusivo y que su gozo es completo cuando alguien que estaba perdido es restaurado. La lección para los oyentes de la parábola tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a reconocer que el amor de Dios es inclusivo y que cada persona tiene un lugar en su reino, sin importar su pasado o sus errores. Jesús nos muestra que Dios no discrimina ni rechaza a los que se han extraviado. Al contrario, se alegra profundamente cuando regresan. Esta enseñanza nos invita a adoptar una actitud de compasión y a no ver a nadie como indigno o demasiado alejado del amor de Dios. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a alegrarnos y celebrar el arrepentimiento y la transformación de otros, sin importar cuán grandes hayan sido sus errores. Jesús nos enseña que el regreso de alguien a Dios es motivo de gozo en el cielo, y nosotros estamos llamados a compartir esa alegría en la tierra. Nos desafía a dejar de lado el juicio y a alegrarnos sinceramente cuando alguien experimenta la gracia de Dios y decide cambiar su vida. Nos recuerda que todos hemos sido perdonados en algún momento y que la restauración es motivo de celebración. La parábola también nos desafía a reflexionar sobre nuestra actitud hacia los que buscan a Dios después de haber estado lejos de Él. La reacción de los fariseos y escribas hacia los pecadores muestra que el orgullo y la autocomplacencia pueden llevarnos a despreciar a quienes están en proceso de cambio. Jesús nos desafía a ser humildes y a reconocer que todos necesitamos la gracia de Dios. Nos invita a ser acogedores y a ayudar a quienes buscan arrepentimiento, apoyándolos y dándoles una bienvenida genuina en la comunidad de fe. Finalmente, esta enseñanza nos motiva a valorar cada oportunidad de arrepentimiento y reconciliación en nuestra propia vida. La parábola nos recuerda que el arrepentimiento no es solo para los que están alejados, sino una oportunidad constante para cada uno de nosotros. Nos invita a reconocer nuestras propias faltas, a pedir perdón
y a experimentar el gozo de Dios al restaurarnos. Nos desafía a vivir con un corazón arrepentido y agradecido, recordando que cada acto de arrepentimiento es una forma de acercarnos más a Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.